impulsaba el... Ok. Em, bueno, ya que toca el tema del señor que creaba o sea, impulsaba un mototaxi a partir del proceso de electrólisis, ¿sí? Entonces, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor. profe. Sí. Bueno, ¿saben del video que está hablando Helen? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? No, Yo, profe. profe. Bueno, ella compartió un video de un señor ingeniero que estaba buscando inversionistas para hacer a gran escala un motor a base de agua. Y él tenía un prototipo instalado en un mototaxi. Entonces el agua, él tenía una planta para hacer la electrólisis ahí a bordo del mototaxi y separaba el oxígeno y el hidrógeno del agua y aprovechaba el hidrógeno como combustible, ¿sí? Que es este sistema más o menos parecido al que se ve acá. Pero entonces, eh, ese proceso de electrólisis, pues ya ustedes vieron que en la parte de los pioneros, pues el que estuvo experimentando con eso fue Faraday, ¿sí? La electrólisis del agua. Entonces, pero entonces, ¿qué ocurre con ese prototipo que nos mostraron ahí por ese video y que de vez en cuando salen esos prototipos? Pues que no son eficientes, ¿sí? Porque el proceso de electrólisis no genera más energía de la que consume, ¿sí? Porque para producir la electrólisis pues se necesita una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces es un sistema que es poco eficiente. ¿Cómo se puede aumentar la eficiencia de la electrólisis? Pues con algunos aditivos, ¿sí? Por ejemplo, el boro u otras moléculas que pueden ayudar a que la electrólisis sea más eficiente. O sea, a que genere más energía que la que está consumiendo. Esa es la idea, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con el boro y con los otros catalizadores que son demasiado escasos y costosos? ¿Sí? O sea que no es viable la electrólisis como fuente de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ese es el problema digamos, con esos proyectos como el que nos compartieron por el video del WhatsApp. ¿Sí? Entonces, lo que se está intentando aquí hacer es impulsar el automóvil con hidrógeno y además con oxígeno. O sea, esto es como lo contrario de la hidrólisis, mejor dicho. Esto es lo contrario de la electrólisis. Entonces vamos a tener unas celdas de hidrógeno obtenido por un proceso diferente al de la electrólisis, obtenido a través de un proceso más eficiente que la electrólisis, y se va a combinar con el oxígeno del aire, ¿sí? Entonces, aquí es como lo contrario y este proceso sí es más viable, ¿sí? Tiene más viabilidad. Y de hecho ya se han construido automóviles comerciales, ¿sí? A base de esta tecnología de celdas de hidrógeno. Listo, chicos, entonces para que no nos confundamos, entonces esta tecnología pues todavía está en desarrollo, ¿sí? Y no es exactamente como la que nos compartieron por el grupo de WhatsApp del señor ahí con el mototaxi, sino más bien es al contrario, ¿no? Pero pues con unos detalles técnicos, pues que sí, poco a poco la van haciendo pues cada vez más rentable y más viable. Bueno, continuemos. Bueno, ¿lo puede pagar, por favor? Uy, bien, lo configuraste, impresora, ¿sí? Bajaste el instalador y todo. No, pero ya nosotros lo hemos instalado hace tiempo. Pero como lo formateamos. Ah, no sé. Ahí lo ha cogido. Listo. Eso sí es una magia de Bueno, Windows 10. por otro lado, en el Centro Aeroespacial Alemán,
el ingeniero Kyle Wickard confía y trabaja en la obtención de energía lumínica, desarrollando una especie de sol artificial. Con este se busca que en un futuro los aviones sean capaces de moverse con la iluminación del sol, a través de un sistema de captación y posterior a esto generación de energía para la movilidad. En esto de la industria, varias empresas y asociaciones buscan la manera de que sus aviones se muevan por medio de energías limpias. Frank Anton de Aircraft Siemens lidera el proyecto para sacar aviones híbridos y trabaja para que estos puedan recorrer largas distancias y sean de uso comercial. De manera semejante, la empresa de tecnología Panasonic desarrolló una mini ciudad en Japón, casas multifamiliares sostenibles desde monitor tecnológico como pedo. Ahí estamos Por perdiendo favor. el audio. Pero bueno, ahí estamos viendo que ya esta parte de la electricidad también se está extendiendo al transporte aéreo, ¿no? Muy Sí, interesante. más abajo hay imágenes Ah, qué bueno. de los prototipos de los aviones que tienen Ah, qué bueno. esas empresas. Listo, ok, perfecto. Y también que se está extrapolando a la parte del hogar, ¿no? O sea, autosostenible, o sea, Sí, autogenerador, autogenerador de energía. sí, señor. Correcto, muy interesante. Ujú. Eso, ahí está el modelo del avión híbrido por la empresa Siemens. Pero entonces ellos trabajan porque estos aviones sean como más livianos para que sean de uso comercial. Porque Sí, igual es importante tener en cuenta el peso de las personas y el equipaje y además el peso de la carga. O sea, sí, de la carga de movilidad. Y el avión que está más abajo, el de la figura 5, instructor, ese es el avión que se mueve a partir de la energía lumínica. Ese avión lo están desarrollando, no, lo de la energía lumínica lo están desarrollando en el Centro Aeroespacial Alemán. Ese avión. Bueno, sigo pues leyendo. Este documental es de agrado, ya que nos muestra las distintas formas de crear movilidad a partir de energías renovables, además de mostrarnos lo avanzado que se encuentra el mundo y lo dispuesto que está a progresar aún más. Sin embargo, aún no es seguro un futuro totalmente renovable, pues se debe tener suficiente apoyo político para introducir estos tipos de energías. Instructora, puede bajar, gracias. Listo. Introducir este tipo de energías a las sociedades y los mercados. Asimismo, nos deja mucho que pensar en relación a la electricidad, teniendo en cuenta que esta resulta ser de gran utilidad en distintos ámbitos de la vida, y más aún en la manera en que esta nos ayuda a conectarnos con el exterior. Listo, pues esta ha sido mi reseña en referencia a este documental. ¿Alguna duda que tengan, me la pueden decir? Bueno, Helen, de estas propuestas tecnológicas, ¿cuál es la que usted destaca o más le llamó la atención? La que más me llamó la atención, pues la verdad, todas Una en porque, particular, una en particular. bueno, una en particular, Sí, como la del automóvil a partir de hidrógeno. ok, claro, claro. Esa porque pues, Sí, como se menciona,
En las últimas décadas, el ser humano se ha movido muchísimo y el transporte, o sea, los carros, los automóviles, han sido un gran factor contaminante. Y pues en esta transición que estamos teniendo del cambio climático, es muy importante tener este tipo como de energía y de movilidad. Bien. Veamos si por aquí tengo el documental. Seguramente sí, aquí está. Entonces, vamos a observar entonces la parte del automóvil de celdas de hidrógeno, que sí, la verdad tienen... No, es más, eso por ahí, por ahí. Sí. Bueno, entonces ahí ¿qué está ocurriendo? Explíquenos un poquito. Ahí, ahí están como en una exposición Sí. del primer, creo que se llama turbo, de un Ah, turbo, sí, sí, de ese, correcto. sí, Correcto. que es, que es, ¿cómo se dice? Que Totalmente funciona con hidrógeno. con celdas de hidrógeno. Eso sí, con celdas de hidrógeno. Entonces ahí lo que están es exponiendo eso y pues como dice ahí, está el representante de Toyota Sí, y correcto. está explicando lo de la turbo que funciona con las celdas de hidrógeno. Correcto, correcto, muy bien. Ahorita la están tomando con otra cosa, le echan un líquido y una descarta. Y allí, ahí Sí. ya están como en la fabricación de estos automóviles. Ahí mencionaban que llevaban como muchos años de experimentación ¿Hidrógeno? Sí, en la creación de esos automóviles y que ahí se están creando manualmente ¿por qué? Porque el hidrógeno pues aún no está, ¿cómo se dice? Como comercializado, ¿sí me entiende? Para que ya se empiece a hacer con máquinas. sí, correcto. O sea, sí, digamos que todavía tiene que pasar el proceso de certificación de Sí, seguridad, digamos. sí, ¿Cierto? exactamente. Ujú. Listo, y vemos que es un proceso químico, ¿no? Un proceso químico. En este caso, Sí. eh, listo, perfecto. Y el automóvil de hidrógeno tiene exhausto o no tiene exhausto? Pues como el eléctrico, Pues la verdad no me fijé, ¿no? pero yo creo que no, porque pues ahí decían que el residuo Sí, era H2O. sí, agua, correcto, sí. Sí, agua. Sí, claro, tiene un exhausto y por el exhausto lo que sale es agua. Es correcto, vapor de agua, correcto, sí. Entonces, en otro documental, uno puede ver cómo los ingenieros ensayan esos automóviles y se toman el agua que sale del carro, ¿sí? Entonces, ahí es lo que hablábamos, es el proceso inverso a a la electrólisis. ¿Sí? No es del agua sacar un combustible, que no es fácil de sacarlo del agua, digamos, se invierten muchos más vatios de los que al final se pueden sacar de esa reacción química. Entonces aquí es aprovechar el proceso inverso, combinar hidrógeno con oxígeno y ahí sí sacar una ganancia energética. Correcto, muy bien. Si esto se llega a popularizar, imagínense cuáles pueden ser las consecuencias. ¿Qué se imaginan ustedes? Listo, sí, claro. Listo, listo, Lucha, aquí me encuentra. Gracias. Entonces, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Preguntémosle preguntémosle a Andrés, ¿qué se imagina? Se quedó dormido. Preguntémosle a Angie Duarte. ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí la oigo, sí. Dígame, profe. Consecuencias.
Profe, consecuencias de que, qué pena, es que la verdad me acabé de llegar y me conecté, pues no pude ver toda la reseña de Helen, solo una partecita cuando venía en el carro. Bueno, Dayana, Joana, Profe, sí, pues yo diría que una consecuencia no puede ser tanto como ambiental, sino más bien como política, ¿no? De que los gobiernos y, o sea, las naciones comiencen por una gran demanda de hidrógeno, de exportar, importar, y pues de otros gobiernos así. se va a empezar a ver una puja por el hidrógeno, ¿sí? Algo así. Sí, algo así. Puede entonces comenzar una puja por el hidrógeno. Y pues además, como yo dije ahí en la reseña, los, los gobernantes tienen que tener como voluntad de verdaderamente introducir todas esas energías limpias, porque pues para ellos el delito es prácticamente robar y no se esmeran por de verdad traer beneficios para el mundo. Y seguramente puede haber, eh, pues ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, que las empresas que están desarrollando estas tecnologías, pues son las mismas empresas que hacen automóviles de gasolina, ¿no? Por ejemplo, ahí vimos el ejemplo de Nissan con el automóvil eléctrico y en este caso Toyota con el automóvil de celdas de hidrógeno, ¿no? Aquí la imagen que nos compartió Helen, este automóvil es un Nissan, ¿no? Entonces nosotros vemos que las empresas sí están interesadas, y no es lo que se dice por ahí que es que las empresas impiden que se desarrollen tecnologías nuevas, sino que siempre quieren estar con la gasolina y tal, ¿no? Vemos que las empresas, estas empresas y otras, pues sí, sí, digamos que obviamente digamos, sus ingresos fijos, lógicamente, son los automóviles de gasolina, pero ellos a la vez, pues son conscientes de que cuando inicie la competencia tecnológica por el lado de la electricidad o del hidrógeno, pues tampoco no van a querer estar, digamos, iniciando desde una posición atrasada, sino que ya quieren tener la tarea adelantada. Entonces ellas tienen la voluntad. Entonces también falta es lo que dice Helen, los lobbies, ¿cierto? Los lobbies políticos, porque pues actualmente los combustibles, el carbón, todo eso pues se ha convertido, digamos, en unos instrumentos de geopolítica, ¿no? De relaciones internacionales. Ahí puede haber algo de dificultad por ese lado. Es verdad. Sí, listo. Profe, una pregunta. Sí, Angie. ¿Los paneles solares no serían también como una competencia bastante grande si se siguen incentivando, digamos, como el parque que están haciendo acá, creo que en Castilla, sí es, no estoy muy segura, que es de paneles solares? ¿Eso no sería una gran competencia para eso? Pues ahí, por ejemplo, ese sistema de paneles solares en modo de granjas, ¿cierto? De granjas solares, o sea, grandes extensiones llenas de estos paneles fotovoltaicos y paneles de generación fotovoltaica, pues ellos empiezan a introducir, en el momento no son competencia porque ellos empiezan a introducir electricidad
directamente al sistema interconectado, ¿sí? Y todo entra dentro de lo que acá en Colombia se llama el mercado mayorista de energía, ¿sí? Entonces, por ley, entonces el mercado mayorista de energía, ahí están conectadas las termoeléctricas, las hidroeléctricas, todo, ¿sí? Las plantas solares, las plantas eólicas, todo. Ellas están ahí conectadas a ese mercado mayorista. Y pues el centro de control, digamos, hagan de cuenta como la bolsa de valores, donde se hacen todos los negocios de energía, pues queda en un sitio que se llama el centro de control, precisamente. Centro de control que queda en la ciudad de Medellín. Y desde ahí se hacen todos los despachos, ¿no? De la energía que va ingresando y hacia dónde se va despachando de acuerdo a los negocios que hayan hecho las electrificadoras con las generadoras, ¿sí? Pero entonces por el momento no son competencia, al contrario, se les está facilitando, pues entre comillas, acá en Colombia, porque toda la energía que se produzca por eólica y por solar es la primera que se comercializa, ¿sí? En este momento la ley le da prioridad a esas tecnologías, ¿sí? Y ya, eh, y ya lo que viene por hidroeléctricas y por termoeléctricas, pues se despachan según la demanda de cada ciudad en cada momento, ¿sí? Entonces, en determinado momento las hidroeléctricas pueden estar ofreciendo mucha energía, pero si el país o las ciudades en ese momento o a esas horas no la están consumiendo, pues le compran solamente una parte y otra parte se les queda sin vender, ¿sí? La tendrían que acumular para después, ¿sí? Mientras que la solar y la eólica no. Todo lo que produzcan inmediatamente se les compra dentro del sistema, pues precisamente para tratar de que crezcan, ¿sí? Entonces, en qué aspecto sí podría ser una gran competencia y un gran cambio en el mercado de la energía? Pues lo que está describiendo aquí Angie, de las viviendas autosuficientes, ¿sí? Eso Pero sí, esa sí podría ser un esa poquito de sí, competencia, ¿cierto, profe? Las no, viviendas autosuficientes. eso sí, eso, por ese lado sí, por el lado de las autosuficientes sí, porque entonces eso ya empieza a suceder como lo que sucedió con la telefonía fija y la telefonía móvil celular, ¿sí? Empieza a pasar exactamente lo mismo, ya no estamos a más, ya poco a poco nos independizaríamos de la electrificadora y los hogares van a empezar a ser sus propios generadores de su propia energía. Entonces ya poco a poco nos empezaríamos a liberar o a depender de ser los clientes, pues, obligatoriamente de la electrificadora de nuestro lugar de vivienda, ¿sí? Entonces ahí, en ese momento, sí puede haber un cambio importante, por lo menos en la parte residencial, ¿sí? Ahí sí va a empezar a haber una gran competencia, pues como la que vemos hoy en día, entre, por ejemplo, los operadores de telefonía móvil, ¿no? Ahí sí ya empieza a cambiar el negocio como tal, ¿sí? Por ese lado sí, es correcto. Bueno, ¿y qué estamos viendo aquí en este momento, Angie? Perdón, Helen, ¿qué estamos viendo en este Eso momento? era lo que yo les estaba hablando del sol artificial. ¿Y en qué consiste? Sí, porque, o sea, es diferente como las células fotovoltaicas Ajá. a lo que es la energía por captación de luz, energía lumínica. Entonces, en el centro aeroespacial alemán construyeron un sol gigante que eran como las lámparas grandotas que habían.
Bueno, aquí se ve que es un sistema como de recolección de... Ah, sí, ahí está. Sí, mire, ese es el sol artificial. Y, o sea, cuando se encienden esas luces, la temperatura es muy, muy alta. Creo que unos minutos antes mostraban como una placa de hierro Sí, que había sido perforada por la por concentración ese de... sol. Correcto, Sí. correcto. ¿Y eso se utiliza para qué? ¿Para hacer experimentos o para qué? El sol artificial, Sí, sí, para hacer los experimentos y quieren ver como qué tanta energía se puede captar y se puede transformar en movilidad. ok, ok. Listo, perfecto. Listo, listo. O sea, esto viene a ser entonces como un gran centro de pruebas, ¿sí? Donde, Sí, algo así. donde se ensayan las tecnologías solares y pues para no esperar que haga buen sol o que hagan buenas nubes o que sea de día o que sea verano, entonces tienen ese sol artificial para en cualquier época del año ensayar las tecnologías solares, ¿sí? Algo así. Listo, y aquí tenemos que el hogar autosostenible. Sí, Ah, pero ese es diferente al de que se hablaba en Panasonic. ok. Entonces aquí vemos que la vivienda tiene aquí dice que a hidrógeno. Tiene hidrógeno también, ok. Esa es una vivienda, pero la mini ciudad de Panasonic está más adelante. ¿Lo adelanto entonces? Señor, ¿Lo adelanto entonces? sí, está más adelantico. Esa, si quieren minuticos antes, se muestra bien cómo es la ciudad. Voy a pausar y salimos e ingresamos otra vez, ¿listo? Porque ya se nos está terminando el tiempo de la plataforma Listo. y vemos esta parte.